Cecilia, buen día, gracias por el espacio. Integrar lo que se ha denominado Grupo Callao. Se te ha mencionado también desde por ahí el que se designó que Alberto es candidato a presidente como parte de lo que sería el gabinete económico de Alberto Fernández. Si bien me parece apresurado porque todavía ni siquiera fueron las PASO, ni hablar después de las generales y el balotaje, pero más allá de eso, vos estás en esa órbita, hay un grupo en el que se trabaja por ahí ideas de gobierno en cierta plataforma, ¿esto es así? Sí, pertenezco al Grupo Callao. Ese es un grupo que convocó Alberto a inicios del año pasado con la idea de ir trabajando, discutiendo una agenda de un eventual gobierno, mucho antes de que, por supuesto, que tuviéramos la fórmula, y también para discutir, bueno, qué cosas nos habían salido mal, digamos, las derrotas electorales que habíamos tenido estaban explicadas en qué factores. Y ahí se dio una discusión interesante entre nosotros, entre los compañeros y las compañeras, y al mismo tiempo fueron surgiendo otros grupos. Algunos tienen más raíces territoriales de militancia, otros están más vinculados a la intelectualidad, a los grupos de investigadores de las universidades nacionales. En todos los casos, compañeros y compañeras muy interesantes. Y creo que uno de los méritos, eso fue a fin del año pasado, es que a todo este colectivo de grupos, que son muchos, Callao es uno de ellos, pero hay muchos otros, se les ocurrió armar algo que se llama Agenda Argentina, que es como un gran paraguas en donde todos estos grupos se juntan para discutir. Y por supuesto que ahora que tenemos fórmula, lo que estamos discutiendo es un programa de gobierno. Porque esto se generó mucho antes del año pasado, 2018, o todavía no estaba ni cerca. Sí, claro, sí, era otro momento. Era más para discutir ideas que Sí, claro, y en todo caso eso se fue dando, digamos, nosotros desde el Grupo Callao fuimos viendo el acercamiento entre Alberto y Cristina, y cómo se fue dando esa discusión, y fue un proceso interesante de ver. Vos mencionabas recién por ahí ciertas críticas. Te pregunto en el tema económico, antes de entrarnos por ahí en lo que es ahora y los desafíos para adelante. Vos por ahí el modelo en el último tiempo se vio cierto agotamiento. No sé si vos crees que esto fue así y a qué se debió puntualmente. Sí. Es difícil resumir, pero creo que la manera en la que es más entendible es que la Argentina suele encontrarse cada tantos años con algunos problemas estructurales que tienen que ver con su estructura productiva, que tiene ciertas deficiencias, y cada tanto ese proceso hace que nos falten los dólares. Básicamente ese es la restricción externa. Eso es algo que en el gobierno anterior se trabajó, pero evidentemente no pudimos dar todas las transformaciones, generar todas las transformaciones que fueran necesarias. Asociadas a los problemas de productividad y a los problemas de la estructura productiva, teníamos otros problemas vinculados con el tema de la inflación y con la discusión de la distribución del ingreso en ese punto, y después teníamos, como corolario también lo tuvimos, la discusión acerca del atesoramiento, digamos, o lo que todo el mundo entiende como el cepo, así que el control de cambios, pero para ponerle el nombre que todo el mundo entiende. Es que no era así, debería poner un cepo tal cual. No, la regulación cambiaria fue transformándose, siempre estuvo. Creo que hay que rescatar los elementos críticos de esa regulación. La primera de ellas es el encaje, que no permite que los capitales especulativos que no vienen a insertarse en la producción, simplemente entran para valorizarse en activos financieros y luego vuelven a salir. Desde el año 2005, si vos entrabas, te tenías que quedar por lo menos un año, y durante ese año el 30% de la plata que vos entrabas quedaba frisado en una cuenta sin interés. Entonces eso hacía que la bicicleta financiera no fuese posible, no fuese atractiva. Eso hizo que la Argentina no estuviese, por primera vez en muchísimas décadas, expuesta a los vaivenes de las crisis internacionales. Así que eso fue muy interesante. Y después, en términos de la regulación cambiaria, también teníamos ciertos límites al atesoramiento, que llegó hasta 2 millones por mes por persona física o jurídica, pero eso fue cambiando, y también la obligación de liquidar divisas y otro conjunto de regulaciones, que básicamente lo que hacen posible es tener claro cuántos van a ser los dólares que entran y a qué los vas a asignar, ¿no es cierto? Este es el fundamental, digamos, que hablábamos recién de la restricción externa. En Argentina suelen faltar dólares en un determinado ciclo, se vuelve a repetir eso por ahí cuando se agota el perímetro productivo. Eso cambió ahora.
vos decías, siempre hubo control de cambio, que ya se fue poniendo más rígido. Es impensable que un país pueda funcionar con una libertad total en el manejo de la libertad cambiaria. Ahora tampoco es libertad absoluta, o sí, ¿cómo se maneja eso? Porque también se ha abierto un poco y se han ido muchos dólares. Quizá la manera de entenderlo no es que sea imposible tener un país totalmente abierto a los capitales. Es posible. La pregunta es si ese es el país en el que queremos vivir. Claro. Una manera gráfica de presentarlo es cuando uno mira los datos internacionales, tanto para los países desarrollados como para los países en vías de desarrollo o América Latina. Si yo lo llamo, son los gráficos de las X. Si la desregulación financiera crece así, la inversión productiva cae así. Claro. Si la desregulación financiera crece así, la distribución del ingreso cae así. Eso quiere decir que, en todo caso, y esto viene muy a cuenta de lo que la gente va a votar, nos tenemos que preguntar respecto del modelo de país que tenemos en la cabeza. ¿Es un modelo de país basado en la producción y en el empleo de calidad, con derechos y con una jubilación cuando se termina tu vida útil como trabajador o trabajadora? ¿O es un mundo en el cual el dinero entra y sale, las regulaciones del mercado de trabajo deben desaparecer, del mismo modo que otro tipo de regulaciones? Y bueno, entonces estaremos todos a merced de lo que el capital externo dicte. O sea, que no es que es imposible, el tema es que esa no es la sociedad en la que, por lo menos en mi caso, quiero vivir, y supongo que para la mayoría de los que nos escuchan es exactamente lo mismo. Entonces la regulación no viene como un ataque a la libertad de las personas, eso es lo importante, sino que viene como una política estratégica para poner en el centro de la escena a la producción y al empleo. Y todo tiene que girar alrededor de eso. Y eso es lo que nos va a permitir crecer y eventualmente distribuir el ingreso de una mejor manera, otra cuestión que por supuesto también está pendiente. Eso es la clave si se quiere mirar un poco a futuro, sin pensar tampoco en un hipotético gobierno y demás, pero para salir de la crisis. Sí. ¿Crees que debe basarse en cambiar por ahí el switch de ahora de una economía más de ajuste y recorte hacia volver a la producción de empleo? Ahora está totalmente enfriada, digamos, con una tasa de interés altísima y demás cosas que hacen que enfrían mucho la economía. ¿Vos crees que lo primordial para salir de este momento, para ir lo urgente, tiene que ver con eso, con reactivar todo lo que es producción? Sí, sin duda. Alberto Fernández suele decir que hay que apagar el switch que prendió Macri y prender el otro switch. Y es el switch de la producción y del empleo. Por supuesto, en condiciones internacionales complicadas, porque los países hoy luchan por producir y exportar, luchan por proteger su empleo. Por eso nosotros somos críticos de algunos acuerdos que se firman entre gallos y medianoches, en los cuales además nos conocemos los detalles, pero lo que sí sabemos es que si nosotros no defendemos el empleo argentino, ¿quién lo va a hacer? Claro. Y ese es el punto, no es una discusión en torno a si vos querés estar integrado al mundo o no. Te diría que es imposible no estar integrado al mundo hoy. De hecho, gran parte de lo que nosotros consumimos tiene una cantidad de insumos importados, o son de hecho bienes importados en su mayoría. Es imposible, es más, para producir nosotros necesitamos importar. Y la gente, por supuesto, es libre de salir y entrar al país y todo lo más, con lo cual eso es una falacia. Nos ponen a nosotros en el lugar de los que retrasamos, los que no queremos integrarnos, los que no vemos la modernidad. No es eso. Nosotros estamos, como casi todos los países del mundo, preocupados por nuestra producción y por nuestro empleo, y eso debe ser el centro de la escena. Las finanzas, en todo caso, acompañarán y tienen que acompañar para financiar la producción, otra vez. Hoy en la Argentina tenés una bicicleta que está armada solo sobre activos financieros, y si vos les preguntás a las empresas no pueden obtener crédito, y si lo obtienen, lo tienen una tasa de interés que es imposible de retribuir. Entonces es insólito. Tenemos una masa de recursos en los bancos enormes, que son una cantidad de plazos fijos enormes, que es el ahorro de las empresas y de las personas, y no estamos pudiendo hacer nada productivo con todo ese dinero. Claro. Lo único que estamos haciendo es valorizarlo, es decir, que aumenta por el efecto de la tasa de interés, que la paga el Banco Central, por cierto. Y luego toda esa masa de recursos vuelve para ser reinvertida en ¿qué? Otra vez en lo mismo, y encima tenemos el riesgo de que en cualquier momento eso puede irse a dólares. Entonces, eso no es una economía que funciona. Recién vos mencionaste, que quiero preguntar brevemente, lo del acuerdo del diario de medianoche. Recién se firma o se va a firmar porque fue un anuncio, pero después todos los detalles todavía faltan definir y se tiene que aprobar y demás.
acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y Alberto salió rápidamente como por ahí a tomar un poco de distancia, va a poner un poco va a criticar por ahí la firma. Se lo tildó por ahí de apresurarse, señalando por ahí posicionamientos de otros líderes, si se quiere, no sé, progresistas, como Evo Morales o en su momento Dilma y demás. Si hay una cosa maniquea, me parece, por ahí en esto de sentar la discusión, esto de los que atrasan o los que no atrasan, es simplemente plantear que se puede comerciar y se puede, pero hay que discutir los términos y siempre defender el trabajo, digamos, eso es como el límite, ese sería. Sí, lógico, en una negociación vos vas a entregar cosas y el otro entregará algo a cambio y si nos ponemos de acuerdo firmamos. Ahora tiene que quedar bien claro qué es lo que estamos firmando. En el caso del acuerdo de Mercosur-Unión Europea, lo primero que pasa es que es una negociación opaca. Ni vos ni yo tenemos los términos de esa negociación y tampoco lo tienen los sectores productivos. Lo segundo que pasó es que en general este tipo de negociaciones se dan con lo que se llama el cuarto de al lado, es decir, están los negociadores en la sala principal y en el cuarto de al lado de cada uno de los negociadores están los sectores productivos que asisten en esta discusión. Sí, esto es posible, no, mirá este impacto. Entonces, eso tampoco lo tuvimos. Y después lo que trasluce de lo que conocemos es que esto va a favor de una especialización de la Argentina en recursos naturales y todo el resto de los bienes industriales los vamos a importar. Y el riesgo más grande es que nosotros somos exportadores de bienes industriales a Brasil. Ahora, si Brasil puede comprar esos bienes industriales en Europa, lo más posible es que eso sea lo que pase. Luego, el acuerdo tiene otras cosas, compras públicas, patentes, un montón de cuestiones súper complicadas. La poca información que tenemos es en realidad de los comunicados de prensa de la Unión Europea y de información que ha salido en la prensa en la Unión Europea, donde ellos dicen que han podido defender sus intereses y que están pudiendo acceder a un mercado de muchos millones de personas de una manera ventajosa. No estamos en condiciones de decir lo mismo desde el Mercosur. A gran escala, para hablar de eso, ¿puede ser que esto termine o apunte una reprimarización de la Sin duda. Sin duda, si no se dispone de instrumentos y herramientas muy concretas para transformar la estructura productiva, aumentar su productividad, aumentar su eficiencia, eso es lo que va a pasar. Bueno, para no robarte tanto tiempo, recién mencionabas el mundo complicado, está cambiando, se está protegiendo el trabajo. Vos que también conocés cómo se maneja eso, primero, ¿en qué sentido está cambiando el mundo en términos económicos, más allá de lo que es geopolítico? En los últimos 40 años la economía mundial cambió totalmente su forma de producir y distribuir el ingreso, básicamente a través de las cadenas globales de valor. Por la tecnología y por otras cuestiones que es largo de explicar, fue posible, las empresas pudieron empezar a producir en cualquier lugar del mundo. ¿En qué lugares? Bueno, en los lugares donde podían pagar menos salarios, donde tenían menos protección los trabajadores, donde había menos protección ambiental y también donde se pagaban menos impuestos. Eso generó varios cambios en la economía mundial, una caída enorme de los índices de pobreza extrema, sencillamente porque China e India entran al mercado mundial de trabajo, y al mismo tiempo se viene viendo una caída en el salario real de las economías industriales. ¿Por qué? Y bueno, porque yo localizo la producción donde puedo pagar menos salarios. Claro. Esto ha sido tan grave en los últimos años que hay lo que se conoce como un malestar con la globalización y eso ha dado lugar a liderazgos que hoy vemos con claridad, como el de Trump, que plantea, bueno, el trabajo para los norteamericanos. Claro. Entonces, este último proceso es lo que se conoce como reshoring, porque no importa, es antes te vas fronteras afuera, ahora hay toda una discusión de algo de esto tiene que volver. Por el efecto en el empleo y también por algunas cuestiones tecnológicas y productivas muy de punta, donde tener la fábrica al lado tuyo implica poder seguir el proceso de innovación de una manera distinta que tenerla a 10.000 kilómetros de donde estás. Entonces, hay cuestiones vinculadas con la distribución del ingreso, con el formato de sociedad que querés, y hay cuestiones también de las batallas sobre el conocimiento aplicado a la producción. Con lo cual, ese es el verdadero mundo, no es el mundo del brindis y del canapé, no es el mundo de que nos integramos y somos felices, no, es un mundo bastante más complejo, donde los países en vías de desarrollo, la verdad, es que vienen por sus condiciones corriendo desde atrás y se transforman muy fácilmente en plataformas de explotación, a veces explotación de trabajadores y trabajadoras y otras veces de explotación vía financiera, como vemos de hecho en estos últimos años en la Argentina. ¿Y qué pasa con lo que es la deuda, con el FMI? Se ha contraído una deuda muy grande y, sí, y no va a quedar tanto de esos recursos, prácticamente se
está dilapidando todo, se está yendo todo. Vos que también entendés, me parece, cómo funciona un organismo de crédito internacional, ¿se va a poder redistribuir mejor? También va a venir en base a la producción, empleo y demás. ¿Cuán apretado va a estar Argentina en los años que vienen, gobierne quien gobierne en ese sentido? ¿Por la deuda, por el FMI? ¿Hay que renegociar esa deuda? Muy apretado. Argentina va a estar, cuando este gobierno termine su mandato, en una situación crítica. Yo creo que es importante tomar noción de esto, porque ahora estamos en una situación como si estuviéramos un poco adormecidos. El tipo de cambio se queda estable o cae unos centavos y parece que no tenemos ningún problema. Tenemos un problema enorme, el endeudamiento es fenomenal, y el acuerdo con el Fondo Monetario implica más deuda, muy concentrada. El programa con el fondo son 57.000 millones, casi 50.000 millones se lo van a dar a este gobierno, y como además fue desembolsado de una manera en un periodo tan corto, también debe ser devuelto, de acuerdo a lo que está firmado, en un periodo muy corto del tiempo. Entonces, a mí no me gusta mucho entrar en números, pero para que se den una idea, de acuerdo a lo que está firmado, en el año 2022 y 2023, Argentina tiene que pagar 3.8 del PIB y 3.7 del PIB solo en esos 2 años, solo al Fondo Monetario Internacional. O sea, 4 puntos del PIB solo para devolverle al Fondo Monetario en esos 2 años. Bueno. Hace 2 años que el PBI no crece, por ejemplo. Además de que estamos cayendo, es imposible pensar que vamos a tener los fondos como para hacer eso, y ahí se va a dar una negociación. Pero yo creo que lo interesante digamos, el gran problema con el fondo no es solo que tenemos esa deuda que vamos a tener que pagar. La deuda del Fondo Monetario viene en los programas con un listado de condicionalidad. Eso en la Argentina lo entiende todo el mundo. Eso quiere decir que el Fondo Monetario tiene una lista de cosas que te va a pedir. Y bueno, eso va a haber que negociarlo. Pero entonces no es solo el peso de la deuda. Es también el peso de una negociación donde va a haber que discutir un montón de cuestiones. Y lo otro interesante ahí, lo ato con lo que vos preguntabas al principio, es ¿y cómo llegamos hasta acá? Bueno, llegamos hasta acá porque liberalizamos la cuenta de capital. Esto quiere decir que la plata puede entrar y salir libremente a la Argentina. Entonces, nos salimos del cepo. Brutalmente yo suelo decir el derecho humano a comprar dólares. O sea, de repente parece que hay un derecho humano nuevo que es el de comprar dólares. Entonces, volvimos, es decir, tenemos ese derecho humano, fenómeno, y entonces en 3 años y medio no tuvimos el cepo. ¿Y qué tuvimos? Un brutal endeudamiento que ahora vamos a tener que pagar entre todos. Entonces, yo entiendo, el cepo tuvo un montón de problemas. No estoy reivindicando, porque en ese momento nosotros teníamos otros problemas, teníamos tasa de interés real negativa, no importa, un poco técnico, pero le estábamos retribuyendo a la gente lo que ponía en el banco en pesos menos que lo que era la inflación. Entonces, teníamos el tipo de cambio un poco atrasado, entonces había expectativa de devaluación. Entonces el cepo nos tiramos de cabeza porque era lo único que teníamos sobre la mesa. Para salir adelante vamos a tener que poner todos los instrumentos sobre la mesa. No es tampoco, quiero decir, que con un cepo resolver los problemas, claro. ¿Sí? Si fuera tan fácil. No es tan fácil. Pero sí quiero que quede claro que no hay una salida sencilla. Y la de liberalizamos todo tampoco funcionó. Yo siempre digo que si nosotros podemos, y no como Chicana también, pero no como Chicana, como pregunta para nosotros, ¿y por qué no se produjo la lluvia de inversiones? Si pudiéramos responder eso, creo que estaríamos más cerca de encontrar un programa de desarrollo para la Argentina. Antes de hacerte la última, ahora después de la presentación decías, baja el dólar. Algunos economistas, y no precisamente heterodoxos, lo he escuchado de economistas por ahí, liberales y demás, critican que hay un atraso de cambio electoral ahora. Así, digamos, el gobierno está planchando el tipo de cambio para llegar tranquilo a las elecciones. ¿Funciona así? ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Sí, lo que está pasando es que junio es un mes muy particular porque es el mes también donde se pagan los aguinaldos, se sale de un tema con la liquidez. Entonces puede haber empresas que hayan tenido que liquidar posiciones en dólares que tenían para hacer frente al pago de los aguinaldos. Después está este circuito de la valorización financiera que hace que a vos te convenga salir de dólares, ir a pesos, depositarlos, hacerte la tasa de interés para después volver corriendo al dólar. Esa es la apuesta. ¿Quién va a perder? El que llegue último cuando el dólar salte. ¿Y quién va a ganar? El que haga ese circuito y lo logre completar. Lo que pasa es que, una vez más, eso no tiene nada que ver con el mundo de la producción y el empleo. Claro. No es una cuestión ética, moral. Discutiendo estas cositas y nunca... No es eso el problema. El problema es que nosotros tenemos que ver de qué vamos a trabajar todos nosotros. ¿En qué vamos a trabajar? Bien, la última. Sí. Lo peor que hizo el gobierno de Macri es, en materia económica, que es el endeudamiento sostenido, la liberación del capital. El endeudamiento es una consecuencia. Lo más grave
es la liberalización financiera y habernos introducido una vez más en esta lógica del capital financiero. Eso es lo más grave. ¿Y cómo salimos una vez que, esto es muy complicado para responderlo como última pregunta, pero recién hablábamos de los ciclos que después se agotan, ahora hay que volver a producir, volver a, digamos, hay un stock de capacidad instalada en la industria muy grande, que volver a producir todo eso, pero uno puede vislumbrar que si eso pasa, eventualmente va a haber otra vez restricción externa y el modelo va a llegar otra vez a sus límites. Una vez que estemos en ese límite, ¿qué se puede hacer de una vez para no sé, eso se lo vamos a preguntar al ministro de Economía, Alberto Fernández. Una vez que gane, ¿cómo hacemos? Primero buscamos y después... Claro, no, la política industrial y tecnológica tiene que estar en el centro. Eso hay que tenerlo claro. Esa es la cuestión, justamente para no volver a toparnos con la restricción externa en el corto plazo. Agrego que en el caso argentino, así como hay que tener claro que lo que tenemos por delante es muy complicado, también hay que tener claro que la Argentina no es tierra arrasada. En la Argentina hay una gran cantidad de capacidades, por las personas, por los trabajadores, por las trabajadoras, por los artistas, por las empresas. Digo, es un país digno de vivirse y tenemos un montón que podemos hacer bien, así que tampoco hay que deprimirse totalmente. Ahora, es una construcción colectiva, va a ser larga y va a ser complicada. Vinculado con la restricción externa que nosotros sufrimos, hay una buena noticia vinculada básicamente con el tema de vaca muerta, digamos, que es algo que madurará en el mediano plazo, pero eso puede darle a la Argentina una oportunidad, sobre todo tomando en cuenta el nivel de endeudamiento que se va a heredar, y si nosotros le apuntamos a la producción, creo que podemos salir adelante. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.